una vez más a nuestro canal de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para alabar, bendecir al Señor y recibir de su palabra. Acompáñenos. Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted cuenta con varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Contamos con consignación directa en las sucursales Colpatria, botón de pagos PSE a través de esta misma entidad y recaudo en los puntos Baloto a nivel nacional, para que realice allí sus donaciones que con todo su amor dispone en su corazón. Agradecemos a todas las personas que nos han estado enviando ayudas en especie para que otras personas puedan ser bendecidas. Hermanos de nuestra misma congregación o personas cercanas que tienen alguna necesidad. Le reiteramos nuestro agradecimiento deseando que Dios bendiga su amor y generosidad. Prepare ahora su Biblia, su agenda, su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos, porque vamos a escuchar de la palabra del Señor. Dios le bendiga mucho y muy atento. Cordial saludo nuevamente para toda la comunidad, toda la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira y todos aquellos que disponen de este tiempo para escuchar de la palabra del Dios Todopoderoso. La palabra que traemos ahora, inspirada en las Sagradas Escrituras, tiene que ver fundamentalmente con la importancia de hacer la obra del Dios Todopoderoso. Por eso hay dos preguntas a las cuales queremos dar respuesta en esta breve reflexión. La primera tiene que ver con el significado realmente de hacer la obra de Dios. Estamos hablando del significado. Podríamos incluso hablar del sentido, pero en esta ocasión hablaremos sobre el significado de hacer la obra de Dios. Y segundo, vamos a responder a la pregunta por qué es tan relevante para nosotros como creyentes. O sea, por qué es relevante hacer la obra del Dios Todopoderoso.
Entonces, tanto en su definición como en su qué hacer, vamos a observar, vamos a explorar algunos aspectos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con la definición de la obra de Dios. El segundo, vamos a observar lo que son las razones que expresan la relevancia, la importancia de hacer la obra de Dios. Y como tercero, vamos a observar algunos ejemplos bíblicos de personas que nos han inspirado, ¿verdad?, a actuar conforme el propósito de Dios para hacer la obra de Dios. Y por último, entonces, terminaremos con una breve conclusión. Vamos entonces con en primera instancia, hace unos días atrás mencionábamos sobre la importancia que tiene el creyente de lo que es escuchar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Mencionamos que más del 90% de las personas que van a las iglesias, estamos hablando de las iglesias cristianas, evangélicas, o sea, nuestras iglesias que profesan nuestra doctrina en todo el mundo, o sea, son personas que de una u otra manera, ellos, más del 90% van a las congregaciones, a las iglesias, pero no oyen la palabra de Dios, no escuchan la palabra de Dios, están más preocupados en otros asuntos, en otros quehaceres. Y hay la referencia que mencionábamos también hace algunos días atrás sobre el hecho de que para uno poder estar atento a la palabra de Dios tiene que haber nacido de nuevo. Juan capítulo 3 lo menciona. El hecho es vivir conforme el Espíritu Santo. El que vive conforme el Espíritu obra conforme el Espíritu. El que está conforme a la carne obra conforme a la carne. Entonces la persona está atento a la palabra de Dios si vive conforme el Espíritu de Dios. Y por eso está atento a la palabra de Dios aquella persona que vive en el Espíritu. Entonces, en primera instancia, mencionamos sobre la importancia, o sea, entender la definición, o sea, ¿qué es la obra de Dios? Entonces, la obra de Dios no lo vamos a delimitar a unas cuantas palabras que nos ayuden a entender de una manera muy general lo que es en sí, en su estructura o en su forma, sino que hablemos un poco más sobre su esencia, o sea, ¿qué es la obra de Dios? Entonces, en primera instancia, hemos de entender que la obra de Dios tiene que ver con el servicio. O sea, no se puede hablar de obra de Dios sin hablar sin servicio. Por eso el Señor dice claramente en Mateo capítulo 25, verso 40, nos recuerda: en verdad os digo que en cuanto hiciste esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando algunos de los discípulos se acercan a Jesús para decirle: Señor, permite que uno esté a la izquierda y otro a la derecha en la venida de tu reino, Jesús les dice que les hace una exhortación y les invita mucho más al servicio. El mismo apóstol Pedro, el Señor también, le enseña la importancia de servicio. El apóstol Pablo una y otra vez habla sobre la importancia de estar prestos para servir. Pero recordemos que servir siempre a la luz de la palabra de Dios. O sea, hay personas que no entienden ese aspecto y entonces confunden lo que son los tipos de servicio y sirven más para su vanagloria, para gloriarse en ellos mismos y no para reconocer la grandeza y la gloria de Dios, que es el sentido y el significado de la obra de Dios. Otro aspecto de lo que es la obra de Dios que nos ayuda a fortalecer más ese sentido, ese significado, es anunciar el Evangelio. La obra de Dios se construye a través de la enunciación del Evangelio, la proclamación del Evangelio. O sea, no se puede hablar del reino de Dios si no se ha construido, si no se está construyendo, ¿verdad?, lo que es el reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos debe de llevar a que los sujetos, las personas que desean servir, el primer servicio que hemos de hacer es el servicio al Dios Todopoderoso. Y el servicio tiene que ver en obedecer, escuchar, estar atento a su palabra. Y Él nos dice que vayamos y hagamos discípulos. Por eso dice Marcos capítulo 16, verso 15, y por todo el mundo predicad el Evangelio a todas las criaturas. Otro aspecto que tiene que ver con lo que es la obra de Dios es la vida, una vida consagrada, o sea, una vida apartada para Dios, una vida santificada para Dios. Por honrar a Dios en todo lo que hacemos refleja un amor y un verdadero acercamiento hacia el Dios Todopoderoso. Entonces son tres elementos que nos ayudan a entender lo que es el reino de Dios, porque esos tres elementos nos hablan sobre el qué hacer, la acción del sujeto, el obrar del sujeto, porque podemos hablar de una manera muy abstracta sobre el reino de Dios, y el reino de Dios llegó, y el reino de Dios se está construyendo, y el reino de Dios tendrá sus límites cuando Jesucristo establezca, ¿verdad?, de una manera especial el llamado, ¿verdad?, a la salvación y a la vida eterna, ya de una manera muy puntual. Pero cuando nosotros buscamos ser concretos en esto,
entendemos que tenemos que hacer algunas prácticas, o sea, lo que es servir, lo que es anunciar el Evangelio y lo que es vivir una vida en santidad hacia el Señor. Ahora, el segundo punto, que son las razones por las cuales es importante hacer la obra de Dios. Entonces aquí tenemos también unos 3 elementos que nos ayudan a entender por qué es importante, una razón de la importancia de hacer la obra de Dios. Nos hace obedientes y nos hace personas que aprendemos a ser agradecidos. Obediencia y gratitud. O sea, el mundo no entiende lo que es la obediencia y la gratitud, y por eso tenemos tantos problemas como los que existen en la actualidad. Pero cuando la persona conoce a Cristo, tiene un encuentro con Cristo Jesús, sabe lo que es obediencia y gratitud. Por eso dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, es un llamado de Dios a obedecer sus mandatos, a obedecer y a servir. Esto es muy relevante. O sea, construimos reino de Dios cuando vivimos conforme, ¿verdad?, el amor que Dios establece en nuestras vidas. Y esto es muy relevante. Hablamos hace unos días atrás sobre el hecho de que Dios es amor. Y si Dios es amor, exige en sus hijos que puedan ser reflejos del amor del Dios Todopoderoso. Otro aspecto, otra razón que nos habla de la importancia de hacer la obra de Dios, tiene que ver con la transformación personal. No hay nada más potente para transformar al sujeto y a la familia, a una sociedad, que la palabra de Dios. Es lo que trae vida y vida en abundancia. O sea, ese es un mensaje que produce vida, que produce equilibrio, que produce paz, produce justicia, cuando se entiende a la luz de la palabra del Señor. Cualquier otro tipo de pensamiento, de conocimientos, de doctrinas, etc., o sea, serán momentáneos, serán superficiales y no terminará trayendo la paz al hombre. Pero Dios trae una gran bendición y permite que el sujeto sea transformado de una manera especial. Vuelvo a mencionar Romanos capítulo 12, verso 2, dice, transformados mediante la renovación en Cristo Jesús. Otra razón, la tercera razón, por la cual nos muestra la importancia de hacer la obra de Dios, es el impacto del reino de Dios en esta tierra. Vidas transformadas no pueden hacer más que otra cosa que impactar en nuestro contexto, en nuestro medio. Donde quiera que estemos, en el lugar en que nos encontremos, o sea, la palabra de Dios se estará irradiando, la palabra de Dios se estará ministrando, porque eso es lo que menciona, o sea, el impacto del reino de Dios. En un mundo lleno de tensiones, de violencia, de oscuridad, como dice el libro de Génesis, Dios mira a la humanidad y su corazón siempre está tendiendo hacia el mal, la carne, la concupiscencia, las obras de la carne que van destruyendo y deteriorando al hombre, necesitan urgentemente ser salvados, ser redimidos. Y eso se da única y exclusivamente a través de la palabra de Dios. El impacto del Evangelio en este reino es impresionante, en este mundo es impresionante. Cuando llega a los corazones, a las vidas, a las familias, podemos ver auténticas transformaciones. Ahora, vamos al tercer punto. Ejemplos que nos muestra la palabra de Dios de personas que construyeron el reino de Dios. Mencionemos en el Antiguo Testamento Moisés. Moisés con su obrar construye el reino de Dios. Los apóstoles en su obrar constantemente están construyendo y están obrando conforme el reino de Dios. También hay un personaje en la Biblia que nos habla que se llama Dorcas, y ese es otro personaje que nos ayuda a entender la importancia, la relevancia de poder conocer la voluntad de Dios y construir reino de Dios. Hacer la obra de Dios no solo es una opción para nosotros como creyentes, sino que es un privilegio. O sea, hacer algo para la obra de Dios, estar involucrados en la obra de Dios, es un privilegio para el creyente. Eso lo entiende el que vive en el Espíritu. El que vive en el Espíritu puede entonces entender el privilegio, la bendición, el gozo, cómo el fruto del Espíritu Santo ministra en nuestras vidas para que el reino de Dios sea extendido. Quien vive en la carne, entonces estará produciendo un servicio más utilitarista, porque está esperando su recompensa personal, su recompensa emocional o su recompensa económica, y no está amando a Dios sobre todas las cosas. Entonces la persona está buscando más hacer las cosas hasta donde quiere y luego las va a dejar abandonadas porque no está viviendo conforme el Espíritu, sino conforme la carne. Esta es una breve reflexión sobre la importancia de hacer la obra de Dios. Entonces Dios nos dice que escuchemos atentamente su palabra, quien tenga oídos oiga, pero también nos dice que no está buscando solamente los oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Por tanto, no sean solo oidores, sino que sean hacedores de la palabra del Dios Todopoderoso. Dios continúe bendiciendo cada una de sus vidas y que esta reflexión nos ayude a crecer más en nuestra vida espiritual. Mil bendiciones.
Señor. No me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor, que tú eres Señor, que tú eres Señor, que tú eres Señor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar la palabra que ha escuchado. Si le ha gustado este video, por favor dele like, suscríbase a nuestro canal y compártalo con todas las personas que conozca, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.